nuestro bicentenario. Soy Mariela Arauz, gerente de Estrategia y Desarrollo, y esta mañana tengo el honor de presentar a nuestros destacados panelistas. Luis Babanacao, Richard Webb y Fernando Romero. Antes de iniciar las exposiciones, queremos brindar un homenaje a nuestro querido Perú en su bicentenario, en nuestro bicentenario, con el siguiente saludo que verán a continuación. Realizar este webinar en el que el ingeniero Luis Babanacao, Past President de Diviso, nos presentará el estatus económico a nivel global. Fernando Romero, presidente de Diviso y de Credinca, nos comentará la situación de nuestro sistema financiero y el mercado de capitales local. Y Richard Webb, vicepresidente de Diviso y de Credinca, nos ilustrará sobre el dinamismo del sector rural y finalizará con una perspectiva histórica de nuestra economía en los últimos 200 años. Posteriormente, los panelistas responderán las preguntas que se hayan registrado en el módulo habilitado para tal fin. Los invitamos a participar. Sin mayor preámbulo, ingeniero Baba, lo escuchamos. Buenos días a todos. Primeramente quisiera agradecer a Diviso, Grupo Financiero, la gentileza de la invitación. Estoy feliz de compartir esta mañana con ustedes, con Richard, con Fernando, grandes amigos, y poner mis puntos de vista sobre las perspectivas económicas que nos toca vivir después de la pandemia o en pandemia, y el debate electoral que hoy día a todos nos preocupa, ¿no? Bien, y voy a hacer dos análisis, primero el análisis macro mundial y después el análisis macro Perú, ¿no? Y tengo 14 minutos, así que voy a correr a 100 metros, como una carrera de 100 metros planos. Después de experimentar 65 millones de contagiados, 1.5 millones de fallecidos en el mundo, pérdidas económicas equivalentes a 2.5 millones de dólares, y en el Perú 35.000 millones de dólares aproximadamente. Parecería que en general el mundo está saliendo de la pandemia, ¿no? Los estimados de crecimiento económico en países como Estados Unidos, por ejemplo, el último pronóstico del día viernes de la semana pasada ha sido 7.2% de crecimiento económico para este año en Estados Unidos, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Si ustedes comparan con una caída de menos 3.5% el año pasado. China y la India, los pronósticos son de que este año van a crecer 10% cada uno de ellos, ¿no? China fue uno de los pocos países que el año pasado creció 2.1%. ¿no? Y encima de eso, 10% de crecimiento este año, ¿no? Y Europa, ¿no? 4.7% de crecimiento, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, pues, estas son, digamos, buenas noticias para Perú, porque Perú, digamos, es un país que exporta materias primas y si el mundo crece, Perú también probablemente tiene en su economía se ve reflejado este crecimiento. Hoy en el mundo existen problemas de oferta importantes. Si ustedes quieren conseguir, por ejemplo, chips para teléfonos, para computadoras, para automóviles,
Hoy día no hay la cantidad suficiente de chips. Se ha quemado una fábrica en el Japón que proveía el 25% de los chips que se producen en el mundo. Y como ustedes saben, digamos, implementar una fábrica de estas demanda $5.000 millones y por lo menos 3 años de implementación, ¿no? Así que vamos a tener problemas con los chips, con el abastecimiento de autos en el mundo, etcétera, etcétera. Pero también, si ustedes quieren encontrar barcos para trasladar su mercadería de un país a otro, ¿no? Los fletes han crecido 3, 4, en algunos casos hasta 5 veces. No hay contenedores. La madera en Estados Unidos ha subido 70% porque la gente ya no quiere vivir en la ciudad, sino en los suburbios, ¿no? Así que hoy día estamos afectos en el mundo a un riesgo, digamos, de inflación, producto de estas subidas de precios. La Fed dice que va a ser temporal esta subida de precios, pero todo el mundo está preocupado. Y si a eso le agregan los efectos monetarios de programas de estímulo financiero agresivos, ¿no? Como han implementado en Japón, Europa, Estados Unidos, en países latinoamericanos también como Perú, ustedes comprenderán que hay preocupaciones importantes. Si queremos resumir en 3 preocupaciones, hoy día en el mundo serían, primero, la velocidad y disponibilidad de vacunas, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento económico indudablemente. Segundo, la agresividad de Biden, ¿no? Que, digamos, ha llegado al gobierno americano. En los 100 primeros días ha sido espectacular cómo se ha calentado la economía americana. Y hoy día Biden está implementando un nuevo programa para, digamos, mantenimiento de infraestructura americana, etcétera, que sobrepasa el 1.8 trillones de dólares en castellano, y preocupa también el recrudecimiento, la vuelta a los conflictos con la China, ¿no? Y por último, el tercer elemento importante que hay que mirar de cerca es la posibilidad, digamos, de que haya más inflación en el mundo. Esto tiene que ver con la tasa de interés y con la reactivación económica en general, ¿no? Se ha emitido muchísimo dinero en estos meses de pandemia y las economías se están calentando, y cuando todo vuelva a la normalidad va a haber un excedente monetario en el mundo que puede presionar inflación y hay que retirar, pero esa es una cirugía mayor, ¿no? Y hay que evitar los daños colaterales. ¿Cómo es el análisis macroeconómico del Perú, ¿no? Como ustedes saben, antes de la pandemia, el Perú ha sido el 10º país de más alto crecimiento en el mundo. El 10º país de más alto crecimiento en el mundo en los últimos 18 años, ¿no? Eso coloca al Perú en una posición envidiable ante las pandemias. Si comparan Perú con México, Brasil, Colombia y Chile, que son los referentes latinoamericanos, ¿no? Perú es el país que tiene menor deuda pública con respecto al PIB, la menor inflación, 2.7% promedio, con el menor déficit fiscal, 0.6% del PIB, y con las mayores reservas internacionales de divisas en el Banco Central, 29.6% del PIB, ¿no? O sea, la pandemia agarró al Perú, digamos, muy bien parado. Y si miramos la calificación de riesgo de Perú, BBB+, ¿no? En América Latina es el segundo país con mejor calificación de riesgo, solamente superado por Chile, que tiene un A y que seguramente le van a bajar 1 grado en los próximos meses, ¿no? ¿Qué ha sucedido en los últimos 6 meses de este año en el Perú, ¿no? Se ha incrementado considerablemente el precio de los minerales, ¿no? En los últimos 14 meses el oro ha subido 20%, ¿no? Solamente en oro informal se estima que Perú produce, ¿no? 3.000 millones de dólares de oro informal. Súmenle eso, 20% de incremento de precios, esos son 600 millones adicionales, ¿no? Más la devaluación, que ha sido del orden del 9%, qué bueno que el oro haya subido 20%.
La plata ha subido 54%, el cobre 70%, el zinc 29%, el plomo 16%, el estaño 90% en los últimos 14 meses. Si ustedes se preguntan cuál es la variable que mejor explica el comportamiento económico del Perú históricamente, es el precio de los minerales, ¿no? Y esto es buenísima noticia para Perú porque esto es impuesto a la renta, es canon minero, son 32 sueldos adicionales para los trabajadores, digamos, del sector minero. Es la maravilla, ¿no? ¿Qué más está sucediendo en el Perú? También ha subido el precio del azúcar. En el mercado internacional en los últimos 14 meses ha subido 20%. Más la devaluación de 9, ustedes podrán comprender que eso es, digamos, un beneficio no esperado para las 5 ingenios azucareros del Perú. Pero también ha subido el maíz, 96%. Los productores peruanos de maíz amarillo que comen los pollos producen 900.000 toneladas anuales. Qué bueno para los miles de productores de maíz en el Perú. La harina de pescado ha subido 11%, el arroz 16%. Esto es beneficio, mayores ingresos para una gran cantidad de peruanos que viven de esta producción, ¿no? El crecimiento económico para este año, el BCR, no obstante toda la volatilidad que hay en el mercado, estima que este año el Perú va a crecer 10%, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un crecimiento de 9%. Digamos que es espectacular para la situación en que está viviendo América Latina en general, ¿no? Y seguramente vamos a llegar a la normalidad, a las cifras de antes de la pandemia en el segundo semestre del año 22, ¿no? Ahora, algo que preocupa y que es de actualidad y es muy importante para el país es el tipo de cambio, ¿no? Así que quería dedicar 2 minutos al tipo de cambio, ¿no? Como ustedes verán, en las últimas semanas ha recrudecido la volatilidad en el tipo de cambio y se ha estacionado por debajo de 4 soles el dólar. Esto es como una devaluación de 9% en el año, que es importantísimo, ¿no? Y como ustedes habrán visto en el mercado, el precio del pan, el aceite, el gas, las gasolinas, ¿no? Han experimentado el pollo y el pan y los fideos han experimentado una alza que preocupa a todos, ¿no? Ahora, si ustedes miran el Banco Central, a diferencia de otras crisis, ¿no? Me refiero a hace 30 años para atrás, ¿no? El problema era que el país no tenía divisas, el Banco Central no tenía reservas, ¿no? Y entonces había que acudir, digamos, a una devaluación traumática para estabilizar la economía, ¿no? Hoy día el Banco Central tiene, digamos, el presidente del Banco Central ha sido calificado como el mejor presidente del Banco Central de América Latina, ¿no? Y las cifras de reservas son 72.000 millones de dólares a hoy día. Y no obstante los 10.000 millones que ha vendido el Banco Central para evitar que el tipo de cambio siga subiendo, ¿no? Si ustedes comparan la cifra de reservas del último día de diciembre del año pasado con el de hoy día, 30 de junio, las reservas han aumentado 2.000 millones de dólares, ¿no? Producto seguramente el aumento en el precio de los minerales, etcétera, ¿no? Y entonces hoy día en el cambio de gobierno no sabemos todavía quién va a ser el nuevo presidente, pero digamos en el cambio de gobierno el Banco Central tiene 72.000 millones de dólares. Si ustedes suman todos los depósitos en soles en el sistema bancario, donde está, pues, digamos, una parte importantísima del ahorro nacional, esto suma 56.000 millones de dólares. Y el Banco Central tiene 72.000 millones de dólares de reservas. Si a eso le descontamos de esos 72.000 millones, 11.000 millones que son de propiedad del sistema financiero privado y los 2.500 que son del sector público depositados en el Banco Central, la comparación dice, en los bancos hay depositado
en soles 56.000 millones y el Banco Central tiene 57.000 millones de dólares de reservas propias, ¿no? En otras palabras, si todo el mundo se vuelve loco y cambia sus soles a dólares, el Banco Central podría cambiarles todos los soles a dólares y el país estaría dolarizado y todavía el Banco Central tendría 1.500 millones de dólares de reservas, ¿no? Esta es la gran fortaleza que tiene el Perú. Y otro dato importante es de que el objetivo principal del Banco Central es evitar el deterioro de la moneda. Ese es el objetivo número uno del Banco Central, y el Banco Central tiene 72.000 millones de dólares para poder intervenir en el mercado y cumplir con su meta objetivo de inflación, que es entre 1 y 3%, ¿no? Así que mi pronóstico es en ese sentido, ¿no? De que en el Perú siempre se va a necesitar una cantidad de soles para operar y que el Banco Central tiene todos los dólares como para poder contener una inflación desbocada que se podría generar en el futuro, ¿no? Nada más, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Fernando, te escuchamos también a ti. Muy buenos días con todos. Feliz bicentenario para todos nuestros clientes, inversionistas y para todas las personas que nos escuchan. El sistema financiero peruano, como antecedente, tiene dos pruebas ácidas que dicen de la solvencia y de la tranquilidad que queríamos compartir con ustedes, de tranquilidad y de prudencia. En los últimos 100 años hay una firma en Estados Unidos que se llama Standard & Poor's y que metodológicamente ideó y practica el índice 500 VIX, que en buen castellano es un indicador de volatilidad y algunos le llaman el indicador del miedo. En los últimos 100 años ha habido 2 veces que este indicador pasó de 50. Ha sido en la crisis del 2008 y en la pandemia el año 2020. La normalidad de este indicador es que debería estar en 16, en 15, que es actualmente, ese es el número del indicador VIX 500 del Standard & Poor's. Y digo esto porque en estos 2 escenarios de extrema volatilidad y de incertidumbre, nuestro sistema financiero peruano pasó la prueba de estrés con mucha holgura. Entonces, estando ya a puertas del Bicentenario y en el año 21, quería mencionarles que nuestro sistema financiero sigue sólido, está compuesto por 16 bancos, por 10 financieras, 12 cajas municipales y 7 cajas rurales. Me voy a detener ahí porque hasta ahí hay captación del ahorro del público. Debo decirles también que hay otro sector cooperativo pujante y que la SBS también está supervisando, y entiendo de que en el tiempo seguramente va a haber más información de ellos, y por lo tanto yo me voy a referir a estas 4 licencias otorgadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Los bancos tienen un indicador de liquidez al mes pasado de 48.8, las financieras de 38.86, las cajas municipales muy parecidas en 35% y las cajas rurales 44%. Si yo me voy al promedio de la prepandemia, que fue el año 2019, este indicador de liquidez de toda la industria bancaria en promedio era inferior al 20%. Entonces hay mucha liquidez también en Perú. Nos mencionaba el ingeniero Luis Baba de la gran liquidez en el mundo. Pues aquí también tenemos un sistema financiero altamente líquido y las entidades financieras se encuentran muy bien con sus indicadores. ¿De dónde salió el dinero? Bueno, es el ahorro de los peruanos de los últimos 30 años especialmente. Es el apoyo del año pasado que dio el Estado peruano
con los fondos de Reactiva, el FAE, etcétera, está el retiro de las AFPs y también tenemos el retiro de las ETS. Entonces, pues, creo que la liquidez en el sistema financiero es bastante buena. Hay otro indicador que quisiera comentarles, que es el de solvencia patrimonial. Los bancos tienen actualmente 15.75 en promedio, las financieras más de 21%, las cajas municipales cerca del 16% y las cajas rurales cerca de 15%. ¿En dónde estaban estos indicadores antes de la pandemia en el año 2019? Prudencialmente se encontraban en promedio en 15%. Esto también es un indicador de solvencia patrimonial que seguramente la SBS supervisa diariamente. Un indicador adicional para hablar del sistema financiero que traslade tranquilidad a nuestro público objetivo es la mora. La mora de los bancos está en 3.5%, las financieras en 8.8%, las cajas municipales en más de 6% y las cajas rurales en 10.26%. Todo indicaría que esto ha subido muchísimo con respecto al 2019. Para que tengan un ejemplo, los bancos estaban en menos de 2% y la industria de microfinancieras en promedio estaba en la mitad, 5, 4,5%. Y el último indicador de solvencia que quisiera comentarles es el tema de la provisión. Los bancos tienen 180% de provisión por malas cuentas. Las financieras 170%, las cajas municipales 160% y las cajas rurales 130%. Entonces, esta provisión de lejos alcanzaría para la mora existente y tal vez potencial que nuestro sistema financiero requeriría. Entonces, creo que numéricamente el trabajo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y del ecosistema financiero peruano es bastante bueno y por lo tanto debe dar mucha tranquilidad. Especial atención a las microfinanzas, ya que es un líder del mundo. Debemos atesorar como peruanos que el sistema financiero exporta las microfinanzas al mundo. Entonces, en este nivel prudencial de la superintendencia, creó también actualmente un programa para fortalecerlas. Y esto tiene un antecedente nuevamente en la crisis del 2008, en donde el presidente Bush, en el año 2008, lanzó al mercado el famoso TARP, que era un programa de alivio de activos problemáticos y que actualmente está implementado prudencialmente por la SBS. ¿En qué consiste? Número uno, en bajar los estándares de regulación, es decir, los porcentajes mínimos de patrimonio que actualmente están en 10 y la industria está en más de 15, bajarlos al 8%. Y en segundo lugar, ha decidido apoyar al que desea de las microfinancieras. Esto significa que le ha ofrecido a las cajas municipales entrar al capital con acciones preferentes. Es un gran desafío, porque entendería que hay algunos requisitos, así como se te apoya si es que lo deseas, y nuevamente repito, de manera muy prudencial. Así es que veremos cómo resulta esta buena propuesta de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Y para las otras microfinancieras, que son las financieras, las cajas rurales, les ha ofrecido la posibilidad de recibir bonos subordinados a 5 años, que sean cuasi capital, y como contrapartida, una de las más importantes es que los accionistas tendrían que poner 1/3. Creo que esta iniciativa prudencial de la SBS es muy buena porque debería transmitir tranquilidad, y creo que el mensaje es tratar de que termine de pasar el tema de la pandemia y que nuestro sistema financiero salga airoso, como en las 2 anteriores oportunidades de estrés que hemos tenido y que yo les acabo de resumir. Una segunda parte de mi exposición es sobre el mercado de valores. En un mundo líquido y de tasas bajas, tanto en la actualidad como todo indicaría por un buen momento, seguramente va a haber una presión natural por la búsqueda de activos reales. Entonces es muy importante hablarles brevemente cuál ha sido el comportamiento de la bolsa de valores a nivel local
y muy general a nivel mundial. A nivel mundial, en Estados Unidos está creciendo 18 a 15% la bolsa. En Europa lo tenemos en el orden del 10%. Asia tiene un rendimiento cercano al cero. Y en nuestras latitudes, en Latinoamérica, tenemos a Brasil creciendo 8% juntos con México, y nuestros 3 países hermanos, que son nuestros referentes, Colombia y Chile, nos encontramos decreciendo 20%. En Chile, menos 5%. Y quería hablarles sobre Perú, porque ha pasado algo extraño. Tenemos muchos años en democracia, hemos tenido también indicadores de volatilidad, y siempre estamos correlacionados, como mencionó el ingeniero Baba, con un metal, con el cobre. Y el cobre ha tenido un gran crecimiento, pero en esta oportunidad se ha desacoplado. Es decir, el cobre ha subido, mientras que la bolsa ha caído cerca de 20%. Eso dice de la incertidumbre que ha ocasionado nuestro proceso electoral, que seguramente pasará, pero en este momento eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros vemos que de aclararse esta incertidumbre, tenemos una gran oportunidad. En la prepandemia había una ecuación, que normalmente la bolsa crece 4 veces de lo que crece su PBI. Entonces ustedes se pueden imaginar la buena apuesta que se podría hacer si el Perú tiene el comportamiento histórico que ha tenido de crecimiento en los últimos 30 años y seguramente más. Un segundo punto que quería comentarles era el tema de los fondos mutuos. Ha habido mucha correlación de los fondos mutuos con el mercado de capitales. Después de muchos años, empezamos este año 2021 con 13.000 millones de dólares administrados por los fondos mutuos. Esta es una cifra buena, no es extraordinaria comparada con Colombia y con Chile, pero es buena. Pero en este proceso democrático que estamos viviendo, se ha ido el menos 20%, menos 23%. Actualmente estamos en 9.800 millones de dólares. Confiamos en que, primero, es un éxito esta movilización de los recursos, dice bien de nuestra economía, pero a la vez también creemos nosotros que de volver a la tranquilidad y volver a la toma de decisiones y la claridad que dé el nuevo gobierno, seguramente la confianza en nuestro país se debe volver a sumar como en los últimos 25 años. Para terminar, quería darles nuestra visión sobre el mercado de capitales peruano, que a todas luces es aún pequeño y es muy parecido al chileno y al colombiano, que es nuestros comparables. Pero si queremos un desarrollo de verdad de nuestro mercado, quería ponerles 2 ejemplos. La bolsa de Hong Kong vale, como empresa, como una sociedad, porque la bolsa es una empresa, vale 67 billones de dólares. Para traerlos más cerca, la de London, 44.000 billones. Y algo más terrenal es Brasil. Brasil vale más de 22.000 millones, el valor de su bolsa como empresa. Nosotros, si sumamos a Perú, Colombia y Chile, estamos cerca a los 450 millones de dólares. Eso nos da la dimensión del por qué tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de fusionar y tratar de conseguir un solo mercado. Felizmente hay iniciativas meditadas, pensadas, y obviamente con el aplauso de todo el público, de todos los stakeholders, reguladores, estados, inversionistas, empresas, y creemos nosotros que con eso hay que perseverar. Ojalá que en el corto plazo la anunciada fusión de las 3 bolsas se logre concretar, y creo que así tendríamos un pequeño espacio en el mundo como para atraer capital. Es muy grande lo que pasa en el mundo. Creo que en los próximos 10 o 15 años solamente debería haber 10 bolsas en el mundo. Ese proceso de consolidación en pandemia se ha acelerado, comprando la bolsa de España, comprando la bolsa de Italia. Entonces creo que en nuestra latitud, en el barrio latinoamericano, hay que perseverar en una fusión, en una sola operación que obviamente sea atractivo, que al final es la liquidez, que es lo que realmente atrae a los inversionistas en el mundo. Hay que, dicho esto, muchas gracias y doy pase, Mariela. Muchas gracias, Fernando. A continuación,
el doctor Richard Webb dará su exposición. Richard, tengo ya en pantalla la presentación que quiere mostrar al público. ¿Está en mute, señor Webb? Doctor Webb, está en mute. Muy bien. Muchas gracias, Mariela. ¿Se me escucha ahora? Perfecto. Sí. Y muy buenos días con todos. Tremendo gusto y honor otra vez participar en esta conversación con mis colegas de Diviso y Credinca y con algunos de clientes y socios que están participando ahora y que están en todo el Perú. Solamente voy a compartir un poco de la mirada que yo he estado logrando a través del último año, tratándose del bicentenario. Creo que había una obligación de parar un momento en las tareas cotidianas de seguimiento de día a día del detalle financiero y político del país. Pero, como decía, tratándose de un bicentenario, tenemos la oportunidad y la obligación, creo, de dar una mirada un poco más amplia. Y efectivamente he estado descubriendo, leyendo, descubriendo y mirando números para tener una mejor idea de nuestro país a lo largo de estos últimos 200 años. ¿Cuál ha sido el desarrollo del Perú? Una primera estadística que se puede mirar es el desarrollo, simplemente. Día a día estamos preocupados y cuánto está subiendo el PBI, la producción o el tamaño de la economía, porque ese es digamos, el gran objetivo económico de un país, sobre todo de un país que todavía tiene mucho de pobreza como nosotros. Entonces, el crecimiento, aunque sea lento pero continuo, de la producción total es la base para salir de la pobreza y lograr una mayor tranquilidad en la vida de las familias y de la política del país. Entonces, mirando cuál ha sido la evolución del Perú los últimos 200 años, he descubierto algo que me ha sorprendido mucho y que es posible ver ahora gracias al trabajo extraordinario de un economista peruano, Bruno Seminario, que dedicó 20 años a calcular la evolución de nuestra economía en gran detalle durante 3 siglos. Pero mirando 2 siglos, las cifras de Seminario nos dicen algo que en verdad mayormente no se conoce en el Perú, porque aquí vivimos siempre de problema en problema, de crisis en crisis, y hay siempre muchas voces preocupadas y hasta pesimistas, y se va creando una impresión de que somos un país que nos hemos estado quedando atrás. Las cifras de Seminario lo que nos dicen es que en 200 años, como se ve en esta gráfica, el Perú ha crecido a un ritmo anual promedio 2,8%, que ha sido mayor al de los países más desarrollados del mundo. Francia, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Japón, y hemos empatado con México.
un poco menos que algunos otros vecinos como Brasil y Chile. Pero de todas maneras, el Perú no es un país nada rezagado y no lo ha sido durante 2 siglos. ¿Qué hay detrás de este logro extraordinario? Ahora uno se preguntará, si tanto hemos crecido, ¿por qué seguimos teniendo tanta pobreza en el Perú? Bueno, ahí creo que hay 2 datos que ayudan a entender nuestra posición. Hemos crecido mucho, pero todavía nos falta mucho. Pero uno de esos datos es que hace 200 años empezamos muy por detrás de gran parte del mundo, ciertamente en Europa. Entonces, aunque hemos crecido algo más que Alemania, en Alemania ahora hay mucho más desarrollo y pobreza, y es porque hace 200 años nosotros partíamos de un nivel mucho más atrasado. Pero eso no quita de que hemos podido progresar tanto. Y esa velocidad del progreso, claro, con muchas subidas y bajadas, pero a lo largo de tanto tiempo, nos tiene que decir que en el Perú hay fuerzas, hay motores de desarrollo que van mucho más allá de algún producto que este año es el más importante. Muchas veces ha sido algún mineral, pero también hay algunos otros productos. Pero mucho más allá de eso, hay fuerzas, hay bases sólidas que han venido generando desarrollo y que sin duda van a ser la base de un continuo desarrollo en los próximos 10, 20, 50 años. Da mucha más tranquilidad esa mirada al pasado. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí hay otra mirada a los 200 años. Esta vez, esta mirada distingue entre lo que aquí se llama el PBI formal e informal. Aquí solamente esto se refiere al Perú que estadísticamente ha sido registrada, formal en el sentido de registrar. O sea, hay estadísticas, porque son productos especialmente de exportación, pero también los datos de la economía del gobierno, el presupuesto público y algunas fábricas también. Está aquí dentro de lo que aquí se llama el PBI formal. Bueno, lo extraordinario de este gráfico es que en los primeros 100 años del Perú, el PBI formal era a lo más 1/3 de la economía, quizás más la 1/4 parte, y que incluso en el último siglo no ha llegado ni siquiera a la mitad. En promedio hemos estado entre 30 y 40%, o 25 y 35% de formalidad. Eso lo que nos dice es que hay una vasta economía peruana. Siempre ha habido y sigue habiendo una vasta economía que no están en las estadísticas, excepto ahora, gracias a los cálculos de Bruno Seminario, estamos descubriendo, si bien no hay una estadística directa, hay formas de tener una idea, y eso es lo que ha hecho Seminario. Y esas formas nos dan esta mirada más completa de la economía. Bueno, esto a mí lo que me dice es que en el Perú hay mucho que todavía tenemos que descubrir, pero mucho que es una fuerza del país. La informalidad se habla hoy día como un gran problema, un gran lastre, no se pagan impuestos.
Todo eso es cierto, es un problema tener tanta economía que no está bien registrada, no comparte con el sector público. Pero también el otro aspecto de esto es que hay muchísima empresa pequeña, mediana sobre todo, en el Perú, que es muy fuerte y que está produciendo y que ha seguido produciendo y ojalá se vaya completando el registro y la formalización fiscal, ciertamente, de toda la economía. Pero independientemente de eso, lo que podemos ver es que hay mucha más economía de lo que realmente conocemos, seguimos, y que eso refleja una extraordinaria capacidad empresarial, un afán de creación, de inversión, de aplicar nuevas tecnologías. Todo eso está tanto en el sector formal como el informal. Y a mí, el mensaje que a mí me da esta estadística es que en el Perú hay mucha más fuerza, desde lo más arriba de nuestra economía a lo más bajo, mucha más fuerza económica y empresarial y pujante de lo que muchas veces las estadísticas nos dicen. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí vemos una mirada, ya no es de 200 años, sino solamente de los últimos 18 o 19 años. ¿Qué ha estado pasando en la economía durante este último quinquenio? Casi todos los días se habla de dos Perús, de un Perú que es básicamente Lima y otro Perú que es especialmente la sierra y la área rural de la sierra. Y que estos son los dos extremos. Hasta que esta última elección se ha terminado dibujando en función de esa idea de los dos Perús. Y siempre con la idea de que el Perú de Lima, el Perú moderno, es el Perú dinámico y pujante y el que está llevando el país, y que el resto del país, el otro Perú, es un país atrasado, que sigue en pobreza y que es el problema. Lo que las estadísticas nos dicen es que en los últimos 20 años, el verdadero Perú pujante no ha sido Lima, sino la sierra. La economía de la sierra ha crecido en el ingreso de las familias de la sierra a 4% al año, casi 20 años. En Lima no ha llegado ni a 2 ni a la mitad. Entonces tenemos un Perú muy diferente al que normalmente pensamos. Y creo que no solo que es una satisfacción saber como peruano y preocupado porque se vaya aliviando y desapareciendo la pobreza del país, es satisfactorio ver que eso se está dando, pero también es un mensaje sobre la apuesta que ha hecho Diviso y Credinca para hacer una institución financiera para todo el Perú, y que sale de Cusco y sigue principalmente como una entidad financiera dedicada al desarrollo, a participar en el desarrollo en la sierra especialmente,
siempre muy fuerte en Puno. Si bien estamos en muchas partes del país, ese Cusco fue nuestra cuna y sigue siendo el área de más desarrollo y sin duda de futuro desarrollo de la actividad de nuestra financiera, y que eso para mí también es un mensaje de seguridad y de buen desarrollo futuro para todos los que confían en nuestra institución. Muchas gracias por compartir conmigo, permitirme compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias, doctor Webb. Muy interesante la perspectiva histórica que nos ha dado y la verdad que nos ha mostrado a través de las estadísticas con respecto al verdadero crecimiento del sector rural, ¿no? Versus las ciudades, ¿no? Que es la apuesta efectivamente, como usted menciona, de Credinca y de Diviso también. Vamos a pasar a las preguntas del público. Hay una pregunta recurrente en nuestros participantes, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de cambio, que lo ha mencionado el ingeniero Baba. Me parece que Fernando también ha dado una aproximación. Y básicamente la pregunta consulta al respecto de que si se trataría más bien de una burbuja, una exageración, y si es que ante una menor incertidumbre este tipo de cambio debería retroceder y a qué nivel tendría que retroceder. Esa es la pregunta. No sé si el ingeniero Baba... Sí, quizás yo empiezo, si me permite, Fernando, ¿no? De acuerdo. En realidad, con pandemia y sin elecciones, el tipo de cambio debería estar en 3.30, 3.40, no más que eso, ¿no? Técnicamente, ¿no? Con esos precios de los minerales, el tipo de cambio hoy día está sobrevaluado. Es solamente respuesta al miedo, al temor que ha despertado uno de los candidatos, ¿no? Y por supuesto el plan de gobierno original que se publicó, ¿no? Ahora veremos, seguramente el día 24 de julio es un día clave, quizás más importante que el 28 de julio. El 24 de julio se reúne, digamos, Perú Libre, ¿no? Y en una convención, y ahí van a estar Cerrón y va a estar Castillo, y seguramente ahí se va a delinear, ¿no? Cuál es el futuro próximo de Perú, ¿no? Así que estén atentos al día 24 en la noche, seguramente ya van a circular las conclusiones de esta reunión, y eso va a definir probablemente qué presión sobre el tipo de cambio va a haber, ¿no? Lo que estaba tratando de explicar es de que probablemente antes de octubre haya un cambio en la presidencia del Banco Central, ¿no? Ojalá se quede Julio Velarde, pero la verdad que no se sabe, ¿no? Y el cambio se daría más o menos en octubre probablemente, ¿no? Un presidente que ha tenido tanto éxito conduciendo el Banco Central, a mi parecer, opinión personal, probablemente no le gustaría acabar, digamos, su periodo con un tipo de cambio, un dólar a 5 o 6 soles, como se comenta por ahí, ¿no? Teniendo atrás 72 mil millones de dólares, ¿no? No me imagino que eso suceda en el Perú, ¿no? Nada más, Mariela. De acuerdo. Mariela, para complementar, invito a todos los nuestros oyentes y a los que nos observan a que cada 3 meses el Banco Central se reúne y el presidente de turno, en este caso nuestro querido compatriota Julio Velarde, y da sus resultados. Y en el 25 de junio o el 24 de junio se presentó y tuve la oportunidad de escucharlo, y los invito a que todos traten de entrar. Ahora hay muchas maneras de escuchar,
y de tener una opinión pensada y también muy dura técnicamente. Y él mencionaba que indistintamente a las tendencias que la verdad tienen que ver directamente con la incertidumbre, igual miedo, él mencionaba de lo que ya ha expuesto brillantemente el ingeniero Luis Baba Nacao. Él también decía de que viene la economía muy bien y que hay dos motores que van a ser productores de dólares para el Perú durante los próximos 24 meses. Uno son los metales y dos es la agroindustria. Y él hablaba de que esa cantidad, que me parece que es más de 17.000 millones de dólares, en realidad es muy difícil que pueda haber una presión que pueda más que llevar al dólar más arriba, y que él pensaba que lo más probable es que haya una tendencia decreciente. Entonces, yo no me atrevo como el ingeniero a dar proyección, porque la verdad no, ya varias veces nunca le he chuntado. Así que, y con respecto también al señor Julio Velarde, que efectivamente él ha dado lineamientos de querer quedarse como patriota, a seguir aportando a su país, y sería bastante bueno, pero también quería referirme a las instituciones, y creo que el Banco Central desde siempre tiene una estructura muy sólida. Tal vez genere un poquito más de incertidumbre de que ya no está la señora Marilyn Choi, que era un pilar allí, que ya renunció el año pasado, y que tampoco está, qué pena, el señor, el gerente general de muchos años, ¿no? que acompañó a esa institución. Pero creo que el legado de Julio y de estas dos personas que me he atrevido a mencionar, dejan una institución muy sólida, y creo que ese es algo que todo el mundo valora, y supongo yo que el gobierno entrante también va a tener que valorar. Así es que da tranquilidad de que debería haber una tendencia a la baja con el dólar. Gracias. Muchas gracias, Fernando y ingeniero Baba. Hay otra pregunta también recurrente entre nuestros espectadores el día de hoy, que tiene que ver con la volatilidad que se ha generado y las oportunidades de inversión que podrían surgir, ¿no? Algunos preguntan sobre, para familias que tienen, ¿no?, ahorros, o para simplemente inversionistas individuales que quieren aprovechar oportunidades. ¿Qué recomendarían? ¿Hacia qué sectores? ¿Hacia qué tipo de activos? Y también el momento, si es el momento con algunas acciones subvaluadas que tiene la BBL en este momento, o en el mercado exterior también, o esperar mejor al 28 de julio, aunque con el ingeniero Baba ya nos mencionó otra fecha un poquito antes, ¿no? El 24. A ver, por favor, los panelistas. Bueno, es una pregunta comprometedora, ¿no? Yo he aprendido de que no debo dar consejos a nadie, ¿no? Digamos, yo diría que primero hay que informarse, ¿no?, para tomar una buena decisión. ¿Cómo va a ser el Perú? Hay que mirar quién va a ser el equipo de reemplazo, ¿no? El premier, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, cómo va a estar conformado el director del Banco Central, etcétera, ¿no? Hay que ver a la gente, ¿no? La gente hace el país antes de tomar una decisión, digamos, importante. ¿El momento es un momento interesante? Sí, muy interesante. Los fenicios, que fueron los mayores comerciantes del mundo, decían que hay que comprar las cosas, los activos, cuando están baratos y venderlos cuando estén caros, ¿no? Si ustedes ven los precios digamos, en la bolsa, por ejemplo, de las acciones hoy día, son precios súper interesantes. No han dejado de caer desde la última crisis, hace 13 años, ¿no? Así que precios bajos, sí. Momento interesante, sí. Hay que ver el futuro del país, ¿no? ¿Quiénes van a manejar el barco, el avión, ¿no? Y si ustedes están convencidos de que son pilotos más o menos experimentados
y que el mantenimiento del avión va a estar bueno en los próximos meses, ¿no? Creo que valdría la pena mirar, digamos, algunas inversiones en el Perú. Y algo muy importante es mirar el perfil de riesgo que tiene cada uno, ¿no? Y colocarse en el sitio que le corresponde según el apetito de riesgo que cada uno tiene. Sí, yo debo comentar que en un mundo altamente líquido y que hay por buen tiempo, creo, rendimientos muy bajos de la tasa de interés, lo más probable es que el mercado de capitales sea una alternativa. Y después de los activos reales, como son las cosas que uno debe tener en su hogar y supongo que un poquito elevando a la inversión ya, algo que puedas tocar. Yo mencioné algo de activos reales, y los cuasi activos reales son las empresas. Entonces creo yo que va a haber en algunos mercados del mundo, porque también los desarrollados están con muy buen ritmo ya de crecimiento por muchos años, me refiero especialmente al mercado más líquido, que es Estados Unidos. También hemos visto en estos últimos 90 días que el monto transado en Perú se ha incrementado, pero se ha incrementado porque hay muchos activos extranjeros que se transan en Perú. Entonces, me permito también comentar de que es muy fácil ahora poder buscar un activo, una acción, un ETF, de todo tipo. Uno ya lo puede hacer por Perú, y así es que eso es bueno. Así que yo creo que la búsqueda de activos reales se van a dar en el muy corto plazo, ya que esta volatilidad y esta incertidumbre seguramente va a pasar. Soy un convencido de que esta incertidumbre va a pasar y que tenemos un país y tenemos un continente todavía por desarrollar, y obviamente las oportunidades están en donde hay desarrollo, en donde ha mostrado el doctor Webb dónde están los porcentajes mayores de crecimiento, ¿no? Y creo que ya no debe haber ninguna duda, en el caso de nuestro país, ha demostrado de larga data de que tiene un crecimiento bastante bueno y el potencial todavía es alto. Muchas gracias, Fernando. También hay preguntas relacionadas al respecto de cómo acceder a este mercado exterior. Bueno, los invitamos a que revisen nuestra página web, la información al respecto de nosotros, y por supuesto que a través de nuestra sociedad Gente de Bolsa, Diviso Bolsa, se puede acceder a través del mercado exterior si quieren invertir también como parte de sus expectativas de inversión familiar o personal. Hay bastantes preguntas, el tiempo nos ha ganado para poderlas exponer todas aquí. Sin embargo, tienen un común denominador, ¿no? Varias de ellas. Y nos gustaría que el doctor Webb podría de repente ahondar un poquito más precisamente en su exposición, que tiene que ver con la pregunta de qué tan viable, ante un cambio de orientación económica desde el gobierno, ¿qué tan viable ve, señor Webb, que retrocedamos el PBI a niveles de 10 años, 20 años atrás? ¿Ve usted viable eso? Gracias, Mariela. Muy buena pregunta. Viable, sí. Sí es posible, y lo hemos hecho antes, no sería la primera vez. Probable me parece muy, muy poco. Estamos en un país distinto. Hay mucha más educación, conciencia, las ideas que han llevado a esos retrocesos han sido cultivos casi exóticos cuando vivíamos todos los países muy separados uno del otro, y creíamos mucho en las fórmulas que brotaban en nuestra partecita de la selva.
Hoy día vivimos en un mundo en que todo el mundo nos estamos viendo unos a otros y estamos aprendiendo unos de otros. Y eso ha llevado, yo creo que tiene mucho que ver con la gran tranquilización y mayor seguridad del mundo de las finanzas en general. Y eso ha sido la base para explosión casi financiera en todo el mundo en los últimos 20, 30 años. Y eso continúa. Y hoy día esta conciencia y aprendizaje mutuo y sensación de que vivimos uno dependiendo de los otros se ha multiplicado incluso en los últimos 5 años. Es una tendencia muy fuerte y para mí esto está estabilizando al mundo. Ya hay mucho menos margen y tanto margen para ideas exóticas y también margen de real, de movimiento de las cosas. Los países que creen que hay margen para distanciarse de lo que es la práctica común en el mundo, en el ámbito financiero, se salen muy rápidamente y son castigados muy rápidamente por el resto del mundo. Entonces, concluyo que me parece que hay bien poco margen para aventuras de ese tipo. Gracias, Richard. Muchísimas gracias por ese comentario final que me parece que responde bastante las inquietudes que tienen varios de nuestros espectadores el día de hoy, que lo han manifestado en sus preguntas. Como les comentaba, el tiempo nos ha ganado. No va a ser posible, lamentablemente, contestar toda la cantidad de preguntas que han llegado. Esperamos pronto volver a hacer un webinar en el que podamos ahondar más al respecto. Y les agradecemos a nuestros panelistas, el ingeniero Luis Baba, doctor Richard Webb, Fernando Romero, por estas exposiciones y por responder las preguntas de nuestros espectadores. Les agradecemos a nuestros participantes, más de 300 participantes conectados en esta plataforma y en nuestra red social de Facebook. Confiamos en que este webinar les haya sido útil para sus decisiones de inversión, pues contribuye con nuestro compromiso de llevar altas finanzas para todos, porque las altas finanzas dejaron de ser para pocos. Mientras nos despedimos, los invitamos a escribir en el chat sus comentarios sobre este webinar. Que tengan un muy buen día, feliz bicentenario, que viva el Perú.